Buenas tardes. Desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, les damos la cordial bienvenida al segundo seminario virtual de Derecho Penal. Antes de comenzar, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas en el transcurso de la conferencia, en la casilla de preguntas y respuestas que aparece en su pantalla. Las mismas serán respondidas por la persona expositora al final de la conferencia. Asimismo, se les informa que las licencias webinar no permiten activar la cámara ni el micrófono. Es por esta razón que no les salen las opciones. Sin más, le doy la cordial bienvenida al doctor Eric Gatgens Gómez, catedrático de la Universidad de Costa Rica y ex magistrado suplente de la Sala Tercera de Casación Penal de Costa Rica, quien nos presenta el tema Teoría de concursos en delitos contra la vida y la integridad. Adelante, don Eric. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Tengan todas y todos. Es un gusto estar con ustedes en esta ocasión tan importante en la cual me han concedido el honor de poder compartir con ustedes unas pequeñas reflexiones sobre esta temática. Y bueno, como siempre, he partido yo, de eso se trata, ¿verdad? Esto de compartir ideas, de compartir reflexiones y precisamente de contribuir de manera colectiva con el conocimiento y la discusión de la materia que nos atañe en esta tarde. Bueno, voy a permitirme compartirles la presentación. Permítanme un momento nada más para ubicarla por acá. Bien, como comentó la compañera Melissa, el tema que yo propuse conversar con ustedes en esta tarde es precisamente este, que se denomina teoría de concursos en delitos contra la vida y la integridad. Y esto forma parte claramente de una temática amplia y compleja dentro del derecho penal, parte general, que es precisamente el concurso aparente de normas, que también se le denomina concurso aparente de leyes, y el concurso de delitos. Temática que debo de señalar es tradicionalmente ha sido vista con cierta preocupación dentro del estudio del derecho penal, por cuanto es una materia, digamos, un poco compleja en cuanto a su elaboración, tiene muchas reglas, algunas son de carácter general, hay otras reglas especiales. Entonces, ha sido una materia que para el estudiante y para el profesional normalmente, digamos, provoca perplejidad precisamente por esa razón. Entonces, hoy quisiera hacer un recorrido muy rápido porque por la limitación de tiempo no nos va a ser posible hacer un análisis muy detallado, muy extenso de la materia, sino que quisiera hacer un recorrido muy rápido de esta temática de los concursos y específicamente enfocada en los delitos contra la vida y la integridad, mayoritariamente de los delitos contra la vida, porque como les digo, por razones de tiempo no nos va a ser posible hacer un análisis muy amplio y ni siquiera abarcar todos los delitos o todos los supuestos de concursos de delitos contra la integridad física. Entonces, podríamos iniciar señalando que precisamente la Sala Constitucional ha indicado desde ya larga data, este es un voto que dan del año 1998, 2030, que la determinación de si estamos frente a un concurso aparente, uno ideal o real, forma parte del debido proceso y se relaciona con la correcta aplicación de la norma de fondo, ¿verdad? Recuerden que la Sala Constitucional ha venido señalando desde larga data que precisamente la correcta aplicación de la ley sustantiva constituye un eje fundamental en la aplicación del derecho y por lo tanto integra también claramente el debido proceso. Es decir, vean que esto tiene que ver también con un aspecto fundamental dentro de la teoría del delito y es el tema de precisamente de la fijación de la pena. Y la fijación de la pena, probablemente como el último eslabón dentro de la teoría del delito, es muchas veces al que menos atención, al que menos importancia
se le presta. Sin embargo, como señala una buena parte de la doctrina alemana, es precisamente y paradójicamente la determinación de la pena lo que al final de cuentas incide de manera más directa sobre el imputado, porque al imputado le puede interesar el tema de la tipicidad, el tema de la antijuricidad, el tema de la culpabilidad, pero lo que repercute directamente sobre su humanidad, sobre su libertad, es precisamente el tema de la penalidad. Y efectivamente el tema de los concursos tiene una relación estrecha, una relación directa con el tema de la fijación de la pena. Que repito, este es un tema que no es propio, digamos, de esta sesión en la que nos encontramos, pero lo cierto del caso es que todo el tema de la fijación de la pena y todos los problemas que ello trae aparejado es una temática también muy importante, muy interesante, muy polémica, muy poco analizada en el contexto nuestro, a la cual también los tribunales de apelación y la sala tercera no le han dado desde mi perspectiva la misma importancia que a otros estratos de la teoría del delito y que, repito, reviste una importancia decisiva. Además, a mí siempre me dio la impresión de que la sala tercera tradicionalmente había sido muy laxa en los criterios para la valoración de la fundamentación de la pena. Y en ese sentido, yo siempre he venido sosteniendo que si los órganos de control, entiéndase apelación, casación, son laxos en cuanto al control que ejercen, valga la redundancia, eso redunda también en una práctica de los tribunales que es correspondiente con eso, ¿verdad? Entonces, a mayor exigencia de los órganos de apelación y casación, mayormente se van a ver obligados los administradores de justicia a tener más cuidado, a ser más detallistas, más cuidadosos a la hora de fijar la pena y también de determinar el tema de los concursos. Permítanme un momento, jóvenes, porque estoy teniendo aquí un problema para pasar esto. Permítanme para ver. Okay. Bien. En cuanto a lo que es el concurso de delitos, hay un aspecto fundamental a determinar, que es, digamos, el primer paso desde el punto de vista, llamémoslo así, epistemológico, que debería ser el aplicador del derecho, y es precisamente el determinar si estamos en presencia de una acción o de varias acciones independientes y autónomas. Entonces, ese sería, digamos, como el primer elemento que hay que llegar a sopesar, ¿verdad? Y ahí entramos en toda una temática que obviamente, repito, no nos va a ser posible entrar a determinar las diferentes teorías para que nos ayudan a resolver si estamos frente a una acción o frente a varias acciones. Y esto es importante porque dependiendo de que estemos frente a una o varias, así va a ser el tipo de concurso que se trate. Importante, jóvenes, es que el tema del concurso de delitos, como lo adelantábamos hace unos momentos, está directamente relacionado y forma parte de la teoría de la pena. Es decir, concursos y teoría de la pena forman una unidad. Porque precisamente los concursos, lo que vienen en gran medida también, o la teoría de los concursos, lo que viene en gran medida es a pretender limitar, digamos, precisamente ese quantum punitivo que se le puede imponer al imputado como consecuencia del hecho delictivo. Y muy importante que en el tema de los concursos, primero debe determinarse e individualizarse la pena según el artículo 71 del Código Penal y luego de determinada esa pena, individualizarse las penas del concurso ideal, del concurso material o del delito continuado. Aquí entramos, jóvenes, en una temática, jóvenes colegas, estimados oyentes, entramos en una temática que también es muy peculiar de esta materia, y es que precisamente en el ámbito de la fijación de la pena y en el ámbito de los concursos encontramos enormes espacios de discrecionalidad que se le otorgan al juzgador. De hecho, si ustedes ven el artículo 71, que establece la fijación de la pena,
es probablemente el instituto paradigmático más claro donde el juez tiene un ámbito importante de discrecionalidad para fijar la pena. Pero igualmente, si nos vamos al tema de los concursos, nos vamos a dar cuenta que también el juez, a la hora de fijar la pena en aplicación de las reglas de los concursos, también se le da una discrecionalidad importante. Y eso sí, eso es necesario conocerlo porque debemos de comprender precisamente en qué consiste la discrecionalidad y cuáles podrían ser los límites que tiene la discrecionalidad. Recuerden que la discrecionalidad no es un espacio completamente a la libre que tenga el intérprete del derecho, sino que es un espacio de cierta libertad, pero dentro de los márgenes y límites que establece el ordenamiento jurídico. Y si esa libertad es mal empleada por el juzgador, pasaríamos o caeríamos en el ámbito de la arbitrariedad o del exceso de discrecionalidad. Entonces, incluso aquí la literatura habla de que al momento de determinar o de fijar la pena privativa de libertad o de las reglas atinentes a los concursos, habla de que pueden haber errores tanto en cuanto a la aplicación estricta del derecho, entre comillas, así como errores en cuanto al ejercicio de la discrecionalidad. Entonces esto es muy interesante porque hay toda una vasta literatura sobre el tema de la discrecionalidad donde se entran a analizar los errores de la discrecionalidad. Por ejemplo, se habla del exceso de la discrecionalidad, el no uso de la discrecionalidad, el ir más allá de los límites de la discrecionalidad, como ejemplos de errores de discrecionalidad que, repito, resultan aplicables tanto para el tema de la individualización de la pena como también para el ejercicio de actos discrecionales dentro del tema de los concursos. Pero esto, digamos, como un pequeño, gran paréntesis al tema que estamos tratando. Y recuerden entonces que tenemos el concurso de delitos por un lado y por otro lado tenemos el concurso aparente de normas que también se le denomina concurso aparente de leyes. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del concurso aparente de normas? Vean que precisamente ahí hay un adjetivo importante y es que dice aparente. Entonces, ¿por qué es aparente? Porque concurren varias leyes al regular un hecho punible. Sin embargo, de esas leyes que concurren a regular el hecho punible, se toman en consideración las relaciones de las disposiciones que están en conflicto o que están en juego, así como el contenido del injusto y culpable del hecho. Y lo importante es que en este caso, digamos, de todas las normas que están en conflicto, varias van a ser desplazadas y únicamente va a quedar una que es la que finalmente va a resultar aplicable, es decir, una de ellas es la que formalmente vamos a interpretar o entender que es la realizada y es esa norma precisamente la que va a abarcar, la que va a comprender el carácter ilícito, el carácter delictivo del hecho en su totalidad. Esto es muy importante cuando hablamos aquí de su totalidad. ¿Por qué razón? Porque precisamente aquí debemos de hacer también un análisis muy exhaustivo de si esa norma que finalmente desplaza a todas las otras normas comprende de manera total o abarca de manera total el carácter delictivo del hecho. Esto es muy importante también tomarlo en cuenta. Esas leyes desplazadas, si ustedes analizan, digamos, o si trasladamos esto al ámbito forense o al ámbito judicial, esas leyes desplazadas no deben de ser tomadas en cuenta ni deben ser citadas en la declaración de culpabilidad ni en la parte dispositiva de la sentencia. Es decir, sería un error que el juez o el tribunal dijera, mire, aquí hay un concurso aparente de leyes, estas 3 o 4 normas no aplican y esta es la que aplica correctamente. Yo por lo menos nunca lo he visto y me parece que lo correcto es que no se haga esa cita de las leyes desplazadas o de las normas desplazadas en la sentencia respectiva. Para delimitar el tema del concurso aparente de normas y especialmente para delimitarlo del concurso ideal y del concurso material del cual hablamos ahora al inicio, existen 2 criterios complementarios importantes también. El primero es el criterio del bien jurídico y en esto a lo que nos referimos es que cuando varias leyes que concurren protegen el mismo bien jurídico, se habla en este contexto de un concurso aparente. Si ambas de las leyes violadas protegen bienes jurídicos diferentes,
se habla de un concurso ideal o de un concurso real. Por otra parte, la relación técnica de los tipos entre sí es donde entraría aquí en aplicación los principios tradicionalmente conocidos en el ámbito del concurso aparente de normas o de leyes, que son los de especialidad, el de subsidiariedad y el de consunción, los cuales vamos a dar una repasada muy rápida en unos momentos, porque son fundamentales para comprender el tema del concurso aparente de normas. Y esto, de la mano de estos tres principios, es que podemos decidir si precisamente los tipos penales que entran en conflicto resultan desplazados o no. Bueno, entonces tenemos que para efectos de determinar o establecer si estamos en presencia de un concurso aparente de normas se utilizan tres principios. Se utiliza el principio de especialidad, se utiliza el principio de subsidiariedad y se utiliza el principio de consunción. Y vamos a ver precisamente de la mano de estos tres principios algunos casos concretos precisamente para, digamos, relacionar el tema que nos interesa tratar también el día de hoy, que es precisamente el tema de los delitos contra la vida y la integridad. Entonces, de la mano de estos principios, vamos a analizar la problemática que se presentan en estos delitos y también un problema de técnica legislativa del legislador a la hora de redactar las normas de la parte especial, ¿verdad? Porque si el legislador fuera más claro, fuera más congruente, fuera más lógico a la hora de redactar las normas, probablemente algunos de estos problemas no surgirían en la práctica. Bueno, tenemos que entonces estos tres principios que aplican en el tema del concurso aparente de leyes o de normas son concursos, digamos, son principios que también los hemos conocido de alguna manera en los criterios de la hermenéutica, ¿verdad? Y son básicamente esto, ¿verdad? Lex specialis derogat legi generali, es decir, el principio de que la ley especial deroga la ley general. Lex primaria derogat legi subsidiaria, la ley primaria deroga la ley subsidiaria. Y lex consumens derogat legi consultaria. Entonces entramos al principio de especialidad. Y es importante que aquí el principio de especialidad no debe ser analizado de manera abstracta, digamos, en un vacío, sino que es importante también de la mano de este principio de especialidad llevar a cabo valoraciones teleológicas. Recuerden que cuando hablamos de una valoración teleológica, eso nos remite directamente al tema del fin de la norma, es decir, cuál era el fin de la norma que estamos aquí discutiendo, que tenemos en discusión. Y es interesante sobre esto porque el jurista Teuton Jacobs señala precisamente que de los tres criterios o principios interpretativos que se utilizan en el concurso aparente de normas o de leyes, él señala que todos esos tres principios se reducen básicamente al de la especialidad. Es decir, que de la mano del principio de especialidad podríamos resolver y dilucidar la mayoría de los casos que suceden en la práctica. Y bueno, ya aterrizando un poco de manera más concreta en este principio de especialidad, lo que se señala es que cuando un tipo penal regula de manera especial y más precisa, mediante la inclusión de otros elementos, la situación fáctica que otro tipo penal regula de manera general, es que estaríamos en presencia de este criterio y por lo tanto la norma especial desplazaría la norma general. Eso es básicamente lo que dice este principio. Existe precisamente cuando un tipo penal tiene todos los elementos de otro tipo penal del cual se diferencia porque al menos contiene un elemento adicional especial. El tipo especial, como lo dijimos, desplaza al general. Y entonces aquí precisamente entramos a un ejemplo ya concreto de la temática que queríamos tratar. Por ejemplo, si nos vamos al artículo 113 del Código Penal, recuerden ustedes que el artículo 113 contempla precisamente lo que se denominan los homicidios especialmente atenuados.
Y como no lo puedo presentar acá y para que ustedes vayan siguiendo el hilo de esta reflexión, el 113, recuerden ustedes que es el que contemplaba, o el que contempla más bien, en el inciso 1, el estado de emoción violenta, en el inciso 2, el homicidio preterintencional, y en el homicidio previsto en el inciso 3, a la madre de buena fama que para ocultar su deshonra diera muerte a su hijo dentro de los 3 días siguientes a su nacimiento. Y también tenemos los homicidios calificados que se encuentran en el artículo 112. Entonces, aquí podríamos encontrar un ejemplo y es que el homicidio simple del artículo 111 es el tipo penal general, es el tipo base. Y el artículo 112, homicidios calificados, y 113, homicidios especialmente atenuados, son tipos especiales. Entonces, ¿qué significaría? Que cuando estemos frente a un caso donde se dan alguna de las circunstancias del homicidio calificado o del homicidio atenuado, entonces esa calificación desplaza a la del homicidio simple. Por ejemplo, si estamos en un caso de que la persona cometió el homicidio en estado de emoción violenta, entonces ese artículo desplaza al homicidio simple. Si, por ejemplo, se da un homicidio de una persona menor de 12 años, ese homicidio calificado desplazaría al homicidio simple del 111. Vean que en este caso, en este ejemplo, podemos decir que esos tipos penales especiales, el del 102 y el 113, contienen en su descripción precisamente los elementos del tipo base más uno o más elementos especializantes, ¿verdad? En el caso del 112, las circunstancias calificantes, y en el caso del 113, la emoción violenta, el haber realizado el homicidio con la intención de lesionar y que se produce el resultado de muerte, o a la madre de buena fama, que tiene esa característica, que para ocultar su deshonra diera muerte a su hijo dentro de los 3 días siguientes a su nacimiento. Entonces vean que desde esa perspectiva podríamos analizar este principio. El principio de especialidad, jóvenes, la doctrina mayoritaria ha señalado no siempre es un problema puramente lógico. Por lo que a menudo es necesario recurrir, como lo adelantábamos hace un momento, a consideraciones teleológicas, es decir, del fin de la norma para determinar cuál es la ley precisamente que se excluye. Por ejemplo, y aquí entramos un poco ya en los supuestos problemáticos que nos presenta la ley. Que una misma acción homicida realice los elementos del homicidio calificado y los elementos del homicidio especialmente atenuado. Pensemos, por ejemplo, en el caso de un homicidio en contra de un menor de 12 años en estado de emoción violenta. Y aquí nos encontramos precisamente, jóvenes, con uno de los problemas del legislador. Si ustedes se van al artículo 113, inciso primero, se van a dar cuenta de lo siguiente. Vean que el 113, inciso primero dice, se impondrá la pena de 1 a 6 años de prisión. 1. A quien haya dado muerte a una persona hallándose la gente en estado de emoción violenta que las circunstancias hicieron excusable. Sigue diciendo la norma o señalando la norma, el máximo de la pena podrá ser aumentado por el juez sin que pueda exceder de 10 años si la víctima fuera una de las comprendidas en el inciso primero del artículo anterior. Entonces ahí tenemos varios elementos importantes, jóvenes. Lo primero, que vean que dice, el máximo de la pena podrá ser aumentada por el juez sin que pueda exceder de 10 años. Entonces ahí estamos hablando de que del homicidio especialmente atenuado, que tiene una pena de 1 a 6 años, el legislador dice, en el caso de que el homicidio especialmente atenuado se haya realizado en contra de una de las víctimas del inciso primero del artículo anterior, que establece como sujetos pasivos del delito al ascendiente, descendiente, cónyuge, hermanos, manceba, concubinario, etcétera, dice podrá exceder, no puede exceder de 10 años. Entonces vean qué interesante porque ahí observamos un primer elemento, los que señalamos antes. Primero, el ejercicio de una facultad discrecional. Puede aumentar la pena de 6 a 10 años de manera discrecional. No le establece, digamos, salvo la remisión a lo que es el artículo 71, no establece mayores elementos que el juez deba tomar en cuenta
para fijar una pena de 7, 8, 9 o 10 años. Y relevante también es, o también es relevante de este inciso primero, que dice que siempre y cuando la víctima fuera una de las comprendidas en el inciso primero del artículo anterior, que fue el que acabamos de mencionar. Ahora, entonces surge la gran pregunta aquí es, bueno, ¿qué sucede precisamente cuando la víctima no es de las señaladas en el inciso 1? Y aquí les traigo a colación este supuesto, ¿verdad? En el caso de un homicidio en estado de emoción violenta, en el cual la víctima sea una persona menor de 12 años de edad. Y entonces aquí nos hacemos una pregunta relevante. Cuando se da un homicidio en estado de emoción violenta contra una persona menor de 12 años, ¿qué debemos de aplicar? Debemos de aplicar el homicidio calificado, porque estamos enfrente de un caso donde se dio muerte a una persona menor de 12 años, o debemos de aplicar precisamente el homicidio especialmente atenuado 103 inciso 1, porque el caso se dio en estado de emoción violenta. ¿Cuál de las dos circunstancias debe privar? ¿La atenuante o la calificante o la agravante? Vean que es interesante porque aquí podríamos pensar en lo siguiente. Si nos vamos al 113, inciso 3, nos damos cuenta que ahí, como lo señalábamos, se prevé el caso de la madre de buena fama que dé muerte a su hijo dentro de los 3 días de nacido. Y los incisos 1, muerte de un descendiente, y 3, muerte de persona de menor de 12 años, del 112, se resuelven aplicando el principio de especialidad a favor del artículo 113, inciso 3, pues este tipo involucra necesariamente la muerte de un descendiente menor de 12 años. Por ejemplo, que una misma acción homicida realice los elementos del homicidio calificado y los elementos del especialmente atenuado, como lo hemos estado aquí señalando. Entonces, vean que en esta problemática que estamos señalando no se puede resolver mediante los principios del concurso aparente de leyes, sino mediante la interpretación de las leyes involucradas. Es decir, si aquí nos atenemos frente a este conflicto de si aplicamos el calificado o al atenuado, si nos atenemos al principio de especialidad, no nos va a permitir resolverlo de manera exhaustiva o de manera clara, porque de ahí, en realidad, ambas normas prevén, digamos, o captan la conducta realizada por la gente. El conflicto entre el 113, inciso primero, con el 112, faculta, como lo señalamos antes, al juez aumentar el máximo de la pena. Y en este caso, podríamos señalar que podría acudirse a una analogía en buena parte, es decir, cuando haya emoción violenta y la víctima, por ejemplo, sea un miembro de los supremos poderes, inciso 2, y se haya actuado con motivo de sus funciones, o se persona menor de 12 años, inciso 3, una persona internacionalmente protegida, inciso 4, se aplica el 113 y se desplazan los incisos 2, 3 y 4 del 112. Entonces, en este caso, la solución que se podría plantear precisamente es aplicar una analogía in bonam partem, precisamente recurriendo a la regla prevista por el legislador en el 113, inciso primero, parte final. Vean que, como les señalaba hace un momento, tenemos un tema irrelevante, y es que precisamente esa falta de regulación expresa del legislador en cuanto a los otros incisos del artículo 112 genera precisamente esta discusión. Si el legislador hubiera sido más exhaustivo, más claro en ese sentido, pues probablemente no se generaría precisamente esta discusión. Ahora bien, en relación con el 113, inciso 2, que prevé el homicidio preterintencional, puede concurrir con los 4 primeros incisos del 112, la muerte de un descendiente, un miembro de los supremos poderes, una persona menor de 12 años de edad y a una persona internacionalmente protegida. No podría serlo o no podría concurrir con los otros 5 incisos porque son completamente excluyentes. En este caso, se podría proponer la misma solución que en el caso de concurrencia entre el tipo penal del 112
inciso primero, y el 113, inciso primero, en el sentido que es este último el que aplica. Es decir, en este caso, el 113, inciso 2, sería el que desplazaría al 112, incisos 1, 2, 3 y 4. Entre los artículos 113, jóvenes, incisos y colegas y estimables oyentes, entre los artículos 113, inciso 2, que establece el homicidio preterintencional, y el artículo 112, incisos quinto, que establece la alevosía y ensañamiento, o por medio de un veneno insidiosamente suministrado, inciso sexto, por un medio idóneo para crear un peligro común, inciso séptimo, para preparar, facilitar, consumar el homicidio crímenes causa, inciso 8, o por precio o promesa remuneratoria, inciso 9, hay una verdadera relación de alternatividad. Ahí podríamos incluso mencionar que el inciso 10, que fue recientemente agregado, entraría dentro de esta regla de la aplicación preponderante del 113, inciso 1 y 2. Pero en este caso de los incisos 5 a 9, en este caso se ha estimado que hay una verdadera relación de alternatividad, es decir, o uno u otro. De modo que hay que acudir a criterios interpretativos para ver cuál es el tipo penal realizado. Y en este caso se estima que se aplican los incisos 5 a 9 del artículo 112, homicidio calificado, y no el 113, inciso 2, homicidio preterintencional. En esos tipos debemos de tomar en cuenta que la circunstancia agravante ocurre por la especial intensidad del dolo de homicidio, mientras que en el 113, inciso 2, la producción del homicidio es culposa. Y en este caso debemos de tomar en cuenta que las formas dolosas más graves desplazan a las formas culposas menos graves. Y ahí estaríamos aplicando también una de las reglas de consunción que vamos a hacer referencia más adelante. Existen también relaciones entre el tipo general y el tipo penal calificado. En este caso se habla de concursos o de concurso entre tipos penales independientes. Por ejemplo, en el caso de la relación entre el homicidio simple, 111, y los homicidios calificados o agravados, 112, incisos 1 a 8, o también del artículo 215, 246, 260, o bien de las lesiones, artículos 123, 124 y 125, con relación a las lesiones agravadas, artículo 123 bis, tortura, o calificadas, artículo 126. Igualmente, debemos de señalar que existe relación de especialidad entre un tipo penal general y tipos penales atenuados, como ocurre con el homicidio simple y los homicidios atenuados del 113, que ya mencionamos, incisos 1, 2 y 3, del 116, que prevé el homicidio por piedad, del 139, inciso primero, que establece el homicidio o lesiones en riña, del 142, párrafo segundo, que es el abandono de incapaces por resultado de muerte, o entre un tipo general de lesiones y un tipo atenuado de lesiones, como es el 127 del Código Penal. Recuerden ustedes, señoras y señores, que el principio de especialidad solo puede darse cuando hay una sola acción, no cuando hay pluralidad de acciones. Esto es importante tomarlo en cuenta frente al concurso real o concurso material, que es cuando se da una pluralidad de acciones. Bueno, esto lo vamos a pasar porque es en relación con otros tipos penales que no interesan en este momento. El otro principio es el principio de subsidiariedad. Sobre el principio de subsidiariedad se señala que hay dos tipos de subsidiariedad. Está la formal o expresa, que como su nombre lo dice, es cuando la ley dispone que una ley es subsidiaria de otra. Y existe también la material o tácita, que es cuando el intérprete es quien llega precisamente a esa conclusión. En virtud de este principio de subsidiariedad es aplicable una norma solamente bajo el supuesto o bajo el presupuesto de que de manera explícita o tácita no se aplique otra norma. Y es muy común encontrar esta subsidiariedad expresa o formal, por ejemplo, cuando el legislador dice, salvo que el hecho no esté más severamente penado. Es muy común encontrar este tipo de
de expresiones, por ejemplo, en la ley de violencia doméstica contra la mujer. Prácticamente muchos tipos penales tienen esta coletilla al final donde dice salvo que el hecho esté más severamente penal. Con esta subsidiariedad, el legislador quiere evitar lagunas en la represión, pero de paso también establece una pauta segura para excluir el concurso ideal de delitos. Y tenemos la subsidiariedad tácita o material, que esta deriva de la finalidad y la relación de las disposiciones penales en los casos en los que varias de ellas abarcan diferentes estadios de agresión o diversos modos de intensidad de ataque al bien jurídico. Y este principio, el de subsidiariedad, debemos de señalarlo también, es a la vez subsidiario del de especialidad. Es decir, uno debe de iniciar analizando si se encuentra o si rige el principio de especialidad en el caso concreto, y si no lo hay, debe pasar a analizar si existen los principios de subsidiariedad y de consunción, que también sería subsidiario del de especialidad. En cuanto a la subsidiariedad tácito material, tenemos ejemplos: los actos preparatorios independientes, los actos de pasaje con relación a un delito consumado o resultado, y las formas menos intensas de ataque en relación con las formas más intensas de puesta en peligro o de lesión al mismo bien jurídico. Por ejemplo, aquí claramente podríamos entender que las lesiones que se le cause a la víctima de previo a darle muerte estarían precisamente integradas o no podría ser posible sancionarlas de manera independiente. Esto es lo que señalábamos antes. Y también, por ejemplo, otro ejemplo que podríamos traer aquí a colación es que el delito de lesiones dolosas es subsidiario respecto del delito de homicidio doloso y la realización culposa del hecho respecto de la dolosa con relación al mismo objeto material de la acción. Por ejemplo, el conductor X atropella a un peatón y omite dolosamente prestarle auxilio y muere por esa razón. La forma dolosa de la omisión impropia absorbe en este caso al hecho culposo. Y por último tenemos el principio de consunción. En estos casos, un delito se comete antes, durante o después de otro delito, normalmente más grave, que contiene el contenido injusto y culpable del delito que lo acompaña. Por ello se habla en este caso, o con relación al delito desplazado, de un hecho previo, simultáneo o posterior, ya punidos o impunes. Una ley, en el caso concreto, es desplazada por otra ley que de manera previa, simultánea o posterior contiene el desvalor o el disvalor de la ley desplazada, de modo que esta carece de un valor propio respecto a la primera. Y en este caso, los hechos previos y simultáneos impunes son considerados en una sola categoría denominada hecho acompañante impune. El hecho acompañante se impune porque es con relación al hecho posterior que debe apreciarse todo el peso y el desvalor del hecho punible. Por ejemplo, ejemplos de delitos de hechos acompañantes impunes: las lesiones que se le causa al feto con relación al delito de aborto no querido por la mujer, el delito de daños con relación al delito de robo, pero bueno, esto no aplica para lo que estamos viendo. Y yo diría, estimados y estimadas colegas y estudiantes, que llegaríamos hasta acá, por cuanto yo creo que ya estamos sobre el límite de la hora. Y bueno, como ustedes ven, es un tema sumamente amplio. Nos quedó pendiente ver el tema del concurso ideal y material, pero básicamente recuerden ustedes que en el concurso ideal es cuando una acción violenta o infringe diversas disposiciones legales, y ese concurso ideal puede ser homogéneo o heterogéneo, y el concurso material es cuando varias acciones o diversas acciones precisamente infringen diversas disposiciones legales, ¿verdad? El caso del concurso material es, por ejemplo, que una persona hoy comete un robo, mañana comete un homicidio, pasado mañana comete una extorsión. Ahí tendríamos un caso claro de un concurso material, o en este caso el concurso material también podría ser que una persona hoy cometa un delito de lesiones, mañana un delito de homicidio y pasado mañana un delito de lesiones culposas o dolosas. Y un concurso ideal sería cuando
con una sola acción se violentan diversas disposiciones legales que no se excluyen entre sí. Entonces podría ser, digamos, que con un solo disparo yo logro herir y matar, herir a una persona y matar a otra. Entonces estamos frente a una sola acción y esa sola acción produce dos resultados lesivos diversos que son captados por dos normas distintas que no se excluyen entre sí, por el delito de lesiones, en el caso de la persona que sufrió lesiones, y por el delito de homicidio en el caso de la persona que falleció. Bueno, yo creo que llegaríamos hasta acá, Melissa. No sé si existe alguna pregunta de alguno de los participantes. Sí, muchas gracias, don Eric. No, por el momento no hay preguntas, entonces le voy a brindar un espacio para que pueda dar sus palabras finales. Bueno, no, en realidad lo que quiero es básicamente agradecer la atención que ustedes prestaron. Es un tema, como les decía al inicio, jóvenes, colegas, estimados oyentes, es un tema sumamente interesante que yo hubiera deseado poder extenderme un poco más en la temática y analizar casos concretos, pero evidentemente la resolución de los casos de concurso aparente, concurso ideal y real y delito continuado requiere primero manejar la parte teórica y luego ponerla en práctica en casos concretos, ¿verdad? Entonces sería muy interesante en algún momento también realizar esta dinámica que a mí me gusta mucho llevar a cabo y es reflexionar sobre una materia con base en casos concretos, ¿verdad? Entonces uno puede desarrollar uno, dos o tres casos y a partir de ello va desarrollando la teoría respectiva, que podría ser también de muchísima utilidad. Entonces espero que en el futuro nos podamos volver a ver y compartir reflexiones sobre esta materia que nos apasiona a todos tanto como es el derecho penal y el derecho procesal penal. Que tengan todos y todas muy buenas tardes. Muchas gracias, don Eric. Igualmente, buenas tardes. Y les agradecemos a todas las personas que asistieron a esta conferencia del segundo seminario virtual de Derecho Penal. Gracias nuevamente al doctor Eric Gatgens por la valiosa exposición y los esperamos el próximo martes 16 de noviembre a las 5 p.m. con la conferencia Teoría del Delito y Responsabilidad Civil a cargo del máster David Fallas Redondo. Que tengan muy buenas noches y muy buenas noches, don Eric. Gracias, hasta luego.